¿Qué tal? Buen día. Otra de las aplicaciones de las funciones exponenciales es para determinar cuál es el tiempo de vida media de partículas radioactivas. En este caso vamos a ver cómo sería el cálculo para calcular la vida media del elemento radio. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto tiempo tardaría en reducirse o desintegrarse en este caso la materia? Ya vimos que las funciones exponenciales nos sirven principalmente para calcular en este caso cálculo de valores exponenciales como son bacterias, saturación de medicamentos en el torrente sanguíneo, cosas por el estilo. Entonces también vamos a ver cómo podríamos calcular cuál es la vida media de los elementos químicos. Entonces, en este caso, ¿qué es la vida media? Es el tiempo necesario para que la mitad de una sustancia radioactiva se desintegre, en este caso para cálculos de material radioactivo. Vamos a hacer el ejercicio de cálculo del radio, que es el radio 226, y se sabe que la vida media es de 1600 años. ¿Qué quiere decir? Que deben de pasar 1600 años para que este material se desintegre a la mitad de su masa. ¿Qué es la desintegración exponencial? Es la ley, en este caso la desintegración sigue una función exponencial decreciente. Como podemos ver, aquí tenemos la ecuación la ecuación exponencial, y que nos va a servir en este caso para determinar el tiempo de vida media. Podemos ver que tenemos aquí m, que significa masa. ¿Cuál es la masa total que se va a tener después de un cierto tiempo? Considerando una masa inicial multiplicada por el exponente, logaritmo natural, y en este caso elevado a lambda por t. Sabemos que lambda es una constante de desintegración y t es el tiempo transcurrido. Entonces, el cálculo de la constante lambda lo vamos a realizar mediante condiciones de frontera. ¿Qué significa en este caso? Es la vida media que indica el tiempo que ha pasado para que se tenga la mitad de masa original. Por lo tanto, sustituyendo en la ecuación general de la función exponencial, que es esta que tenemos aquí, vamos a ver que el tiempo de vida media, en este caso estamos hablando de, para que esta masa se reduzca en 2, tiene que tener una masa inicial por E, en este caso es lambda, y el tiempo lo estamos sustituyendo de 1600, que es el que se conoce. Este elemento M0 está multiplicando, lo pasamos dividiendo. En consecuencia, nos queda solamente un medio del valor exponencial por 1600 lambda. Reacomodamos términos, el orden de los factores no altera el producto. Aquí nos queda esta ecuación. Y como sabemos, necesitamos multiplicar por algún valor para eliminar este valor exponencial. Su contraparte en este caso sería el logaritmo inverso. Pero si afectamos de este lado de la ecuación, tenemos que afectar también este lado izquierdo. Entonces tenemos aquí, multiplicamos que el inverso logaritmo de un medio, que es este, va a ser igual a el valor e por in, que es también el valor inverso. Pero una de las propiedades nos dice de los exponentes que si algo está exponente lo podemos bajar multiplicando. Lo bajamos multiplicando, igualamos estos términos a 1 y consecuencia nos queda el inverso logaritmo de un medio va a ser igual a 1600 lambda en este caso. Ahora, si nosotros despejamos lambda, este valor está multiplicando, lo mandamos del otro lado dividiendo. A final de cuentas nos queda que es el inverso logaritmo de un medio, que también un medio es igual a 0.5. Este valor lo dividimos entre los 1600 del valor que despejamos, y en punto siguiente nos queda que entonces va a ser el inverso de 0.5, que era un medio, sustituyendo en la ecuación original. Aquí veíamos en este caso los términos que teníamos, los sustituimos en la ecuación general, y en lugar de ponerle lambda ya ponemos el valor de lambda. Ya vimos que lambda vale 0.5 inverso por el tiempo entre 1600. Este valor de aquí, este es el valor de la constante. Lo mandamos en la parte de abajo dividiendo a los valores que estaban por fuera multiplicando. Nos damos cuenta que no podemos multiplicar este valor de 0.5 ya que le pertenece al inverso logaritmo. Por lo tanto, separamos los que están multiplicando de los valores que en este caso es su argumento del valor inverso. Entonces, el inverso es 0.5 y este valor t entre 1600 es lo mismo que 1 entre 1600 multiplicado por t. Ya sabemos que esta t es como si fuera un 1. Entonces 1 entre 1600 nos da 0.000625 por t. Entonces, sustituyendo datos, estos dos valores se están multiplicando. Regresando anteriormente, decíamos también que 0.5 es lo mismo que un medio. Entonces, este valor de aquí, como se está multiplicando,
por el inverso logaritmo de 0.5. Utilizando la propiedad meramente anterior de los exponentes, podríamos decir que si algo multiplica el logaritmo, también puede pasar en este caso como su exponente. Entonces lo pasamos como su exponente, regresamos este punto 5 a un medio, para que nos quede aquí el e por el in. Entonces aquí, ojo, este 1/2 también lo podríamos representar como 2 a la menos 1. Recuerda que cuando un valor está debajo del 1, es un valor en este caso con exponente negativo. Entonces lo podremos mandar a la parte de arriba con un signo menos 1, que es este valor que tenemos aquí. Entonces este 1/2 también puede ser 2 a la menos 1. Pero como ya es un valor de su exponente multiplicado por su otro exponente, podríamos hacer la multiplicación directa de los exponentes. En este caso nos queda el inverso logaritmo el logaritmo natural por el inverso logaritmo de 2 a la menos 1 por este valor que tenemos aquí. A final de cuentas lo sacamos de esta manera. Estos dos términos los eliminamos y nos queda 2 elevado a la menos por esta propiedad que tendremos de 0.00625t. De esa manera yo ya puedo tener una ecuación general para solamente sustituir el valor del tiempo aquí y en consecuencia me va a dar la masa del radio, en este caso que se ha reducido. En este caso, por ejemplo, aquí podría poner, no sé, el tiempo en 100 años, 200 años. Ojo, es importante sustituir esos valores aquí en años. Nosotros inicialmente consideramos el tiempo en años, entonces posteriormente tendremos que seguir utilizando esos valores de años. Entonces, sustituimos ese término de años aquí en esta t automáticamente y el 2 lo elevamos a ese número. El valor que nos dé lo multiplicamos por la masa que nosotros queramos calcular. En este caso, por ejemplo, en un reactor nuclear, podrían considerarse, por ejemplo, 100 kilos. Entonces, yo quiero saber cuántos kilos de radio voy a tener a lo largo, por ejemplo, de 200 años. Entonces, si yo quiero saber a partir de 200 kilos, cuántos kilos me van a quedar en 200 años debido a esta desintegración, sustituyo aquí 200, multiplico 200 en kilos y pongo 2 elevado a este número y aquí en este caso sustituyo el valor del tiempo, pero tiene que ser en años. Entonces automáticamente me va a dar los kilogramos a los cuales solamente voy a poder tener porque se va a reducir. Entonces ahora, una de las preguntas que teníamos es ¿cuánto tiempo tardaría para que yo pueda tener solamente un tercio de esa masa inicial que yo tenía de radio? Entonces, bueno, si yo quisiera saber cuál es un tercio de la masa que yo voy a tener, sustituyo aquí la masa inicial entre 3 porque solamente sería un tercio. Entonces, ¿cuánto tiempo voy a tardar? Ahora es al revés. Voy a determinar no el valor de la lambda, de la constante de desintegración, sino estoy calculando el tiempo que va a pasar para que yo solamente me quede con un tercio de esa masa inicial. ¿Esto por qué es importante? Porque podemos saber en este caso qué poder realizar con esos desechos radioactivos que se van generando. Ahorita estamos hablando de desintegración de partículas y de masa. También podríamos estar hablando de crecimiento de bacterias, crecimiento poblacional, crecimiento de un virus en una población, economía de un país, economía propia. Podríamos hablar de saturación de medicamentos en un torrente sanguíneo. Entonces, ahora, aquí queremos saber cuánto tiempo va a tardar para que esa misma masa se convierta solamente en un tercio del valor inicial. Entonces, sustituimos aquí en la misma ecuación exponencial la masa inicial entre un tercio, que es lo que yo quiero saber. Sustituye este valor acá, me queda que la masa inicial va a ser igual a este término que yo tenía. Entonces, esta masa inicial está multiplicando de este lado, la manda del otro lado dividiendo. Por lo cual se hace la igualación y nos queda 1 entre 3, va a ser igual a 2 elevado a la 00.625t. Ahora, por una de las propiedades que checábamos, ¿yo cómo puedo eliminar esta base para que me quede este término? Bien sencillito, multiplicamos por un logaritmo de esta misma base que yo tengo aquí. Entonces, como este lo quiero eliminar, de este lado entonces tengo que multiplicar por logaritmo base 2 de un tercio y aquí igual logaritmo base 2 de un término. Acuérdense que si yo tengo que quitar un término de un lado debo de afectar a ambos lados de la ecuación para no modificarla. Entonces ahora ya que tengo este logaritmo base 2 de 2, acuérdense que cuando yo quiero que un término logaritmo se convierta en este mismo valor, entonces simplemente cuál es el valor del exponente al que debo de elevar esta base
para que se convierta en este término, en este argumento. Entonces, en este caso es 1. Entonces, para que el 2 se convierta en 2, al exponente lo tengo que multiplicar por 1. Entonces, este logaritmo base 2 de 2 es obviamente 1. Entonces, aquí esto se convierte en 1, elimino este término con este otro término y solamente me queda este término exponencial que tengo aquí. Aquí lo pasé de esta manera, logaritmo base 2 de 2, se elimina, se convierte en 1 y 1 multiplicado por todo esto me vuelve a quedar lo mismo. Entonces, de esa manera, yo ya quité este valor logaritmo, este valor base 2 que me estorbaba en este lado. Posteriormente me queda que es logaritmo base 2 de 1/3 y esto es igual a este término que solamente me quedó aquí. Ahora, aquí hacemos una propiedad, sabemos que 1 entre 3 es lo mismo que 3 a la menos 1. Otra propiedad que tenemos de los logaritmos es que si algún valor exponencial está en esta parte de aquí, lo podemos sacar en este caso multiplicando. Acuérdate que cualquier valor exponente en este caso, el exponente mismo, lo podemos bajar multiplicando. Entonces, este menos 1 me estorba aquí, lo bajo multiplicando y me queda la ecuación negativa. Menos logaritmo base 2 de 3, porque este 3 era el menos 1 de aquí. Entonces, aquí tengo este mismo término y ahora ya que tengo esa ecuación de esa manera, hago un cambio de base. Entonces, acuérdate que en el cambio de base es logaritmo del argumento entre el logaritmo de la base. Entonces, me queda este término igual a la misma ecuación que tenía y logaritmo el logaritmo de 3 me queda que es 0.4771 y logaritmo de 2 es este número que tenemos aquí. Al hacer la división me queda este término y estoy igualando este otro de aquí. Ahora, este término está multiplicando, lo mando de este lado dividiendo y simplemente al hacer esta sustitución ya encontré el valor del tiempo. Entonces efectivamente deben de pasar 2535.94 años para que ese valor inicial de radio se reduzca exactamente a la mitad. Entonces, a final de cuentas, el resultado redondeando son 2536 años que deben de pasar para que ese material radioactivo se reduzca a 1/3. Entonces, esta es una de las aplicaciones principales que tienen los valores exponentes y comentaba anteriormente, puede utilizarse para muchísimas más cosas, en este caso, todo lo que tenga que ver con valores exponenciales. Espero que les sea útil, chicos, y cualquier duda, estoy ahí para resolver sus dudas. Que tengan bonito día, cuídense mucho, hasta luego.